Ya iniciamos. Hermanos, seamos bienvenidos a este culto de martes de controversia. Preparemos nuestros corazones y todos seamos bienvenidos a escuchar el culto en esta semana tan importante para la Iglesia Nacional Presbiteriana. Vamos a tener la oración de ofrecimiento. Yo me voy a permitir hacer esta oración y la oración de confesión. Después de estas dos oraciones continuaremos con el llamamiento a la adoración, Salmos 2, del 11 al 12. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos concedes la oportunidad de estar presentes en este culto, Padre. Permite, oh Dios, que lo que vamos a hacer a esta hora, Padre, te agrade a ti. Permite, oh Dios, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a ofrendar nuestros corazones a esta hora, Padre, y a escuchar tu santa y divina palabra, Padre. Permite, oh Dios, que al término de este culto podamos terminar contentos y gozosos de haber estado presentes, escuchando tu santa y divina palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ahora vamos a continuar con la oración de confesión, hermanos. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos has dado esta oportunidad, Padre, pero también te damos las gracias porque nos permites acercarnos a ti, Padre, con un corazón contrito y humillado, Padre. También te damos las gracias porque nos permites pedirte perdón por nuestros pecados, Padre Santo. Gracias porque inmerecidamente diste a tu Hijo para que muriera en la cruz por el perdón de nuestros pecados, Padre. Gracias infinitas te damos, no tenemos con qué pagarte, Padre, porque aún seguimos siendo pecadores, pero gracias a tu poder, a tu amor y a tu misericordia, Padre, nos regalaste el perdón. Dice tu santa y divina palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar. Por todo esto te damos muchas gracias. Te pedimos que nos sigas dando siempre este deseo de estar intercediendo los unos por los otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a continuar con la lectura, con el llamamiento a la adoración, haciendo la lectura en el libro de los Salmos, en el Salmo 2, los versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor así: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con dos himnos, el 169 y el 675. Estos himnos van a estar a cargo de nuestro hermano Samuel, porque él nos va a deleitar con estos hermosos cantos a esta hora. Estemos atentos, hermanos, por favor. Gracias, hermano Panchito. Buenas noches, hermanos. Vamos a
alabar el nombre de nuestro Señor. Y vamos a entonar en primer lugar a su nombre, gloria. Junto a la cruz no murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria, junto a la cruz recibí el perdón, limpia en su sangre es mi corazón, llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay el manantial de agua de vida, cual puro cristal. Jesús en ella pagó mi sed, a su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador, allí te espera Jesús Salvador, allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. A su nombre, gloria. Santo Dios, piedad, piedad te implora el corazón. Oh, lávame de mi maldad y dame gozo, paz, perdón. Mis rebeliones graves son todas solo contra ti, mas crea un nuevo corazón y un nuevo espíritu en mí. No quieres sacrificio más que el humillado corazón, mi ofrenda no despreciarás, ya que eres todo compasión. Oh, sálvame con tu poder, que mi esperanza es solo en ti. Temblando aguardo tu querer, sé compasivo hacia mí. Continuamos con nuestro culto, regresamos con nuestro hermano Francisco.
Vamos a continuar, hermanos, con la proclamación de la palabra de Dios. La lectura que vamos a utilizar se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, los versículos del 21 al 38. Yo me voy a permitir hacer esta lectura, hermanos. La palabra del Señor dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aún un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir, ahora más me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Raimundo, porque él nos trae el mensaje de la palabra de Dios. Y el tema se titula Controversia, porque hoy es martes de controversia. Este mensaje va a estar a cargo de nuestro hermano Raimundo García Rosal. Que Dios le unja con su espíritu y la palabra que él predique sea de bendición a nuestros corazones y a nuestras vidas. Adelante.
Hermanos, buenas noches, mis amados hermanos. Gracias a nuestro Dios que Él nos presta la vida, porque es un gozo y es una alegría poder respirar y poder disfrutar de toda la creación de nuestro Dios. Estamos, hermanos, en el día martes, martes de controversia de nuestro Señor Jesucristo, de la última semana, que se le conoce como la Semana de la Pasión. Y le damos pues un cordial saludo a cada uno de ustedes que ya amablemente se han conectado y están participando de este culto de adoración a nuestro Trino Dios. A nuestros invitados que el día de hoy también están con nosotros. Rogamos a nuestro Dios que sean altamente bendecidos por su palabra y que la palabra de nuestro Dios que hemos escuchado llene nuestros corazones y haya en nuestra vida eso que pueda llenar plenamente el hueco de nuestro ser. Que puedas encontrar en Dios, pues, la respuesta que buscas, que puedas encontrar en Dios la paz, el consuelo, y que puedas encontrar en Dios la esperanza que tanto, pues, necesitamos. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios para suplicarle que Él esté con nosotros. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Padre, porque hemos avanzado. Hace un año que inició la pandemia ya y que, Señor, ya estamos dando la vuelta. El año pasado tuvimos que hacer este recordatorio de la Semana Pasión de la misma manera. Ya llevamos así la segunda vez, Señor. Y Padre, la primera vez fue muy difícil porque no sabíamos cuánto tiempo habría de ocurrir y tampoco teníamos el conocimiento de cómo hacerlo. Gracias te damos porque hoy hemos avanzado y podemos ahora llegar al corazón de cada hermano, de cada miembro de la iglesia y pueden ser alimentados plenamente por tu palabra. Eso es de agradecerte. Permítenos, Señor, seguir meditando en tu palabra. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que a través de ella vengas a consolarnos, a exhortarnos, a enseñarnos, que podamos encontrar en ella, en tu palabra, el fiel refugio en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el texto que leímos es del Evangelio de San Juan. Ya nos explicaba el pastor Samuel Moreno ayer que hablaba de los 3 evangelios sinópticos. Juan no está dentro de los 3 evangelios sinópticos. Sin embargo, sí habla acerca de la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy hemos escogido para tener esta meditación de la palabra, este capítulo del capítulo 13. La razón es porque en medio de ese capítulo, de lo que leímos del versículo 21 al 38, hay una parte que es anunciada por el evangelista como el nuevo mandamiento. El evangelista San Juan escribe del versículo 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también les glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, y también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Estos versículos los encuentro en medio de 2 situaciones difíciles para nuestro Señor Jesucristo, en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Lo está antecediendo la historia de la traición de Judas. Recordemos que Judas, antes de revelarse como el traidor,
ya había tenido contacto con aquellos que querían prender a Jesús. Por eso se llama martes de controversia. En los otros evangelios encontramos ahí por qué se le llama al día martes, martes de controversia. Recuerden que controversia es la discusión entre dos personas o dos grupos de temas que, según ellos, a su parecer, cada quien defiende una propia postura. Los judíos, especialmente los fariseos y los escribas, y los del Sanedrín, los sacerdotes, los sumos sacerdotes que ya habían pasado y del que estaba vigente, estaban defendiendo la postura de que Jesús no era Cristo, no era el Mesías, no era el Rey. Y deseaban matarle, y para ello van a buscar un sinfín de pretextos para hacerlo. Es en ese contexto en el que Jesús habla acerca de un nuevo mandamiento. Cuando yo lo leía y lo releía y yo me preguntaba, Señor, pero ¿qué relación tiene este nuevo mandamiento con lo que está aconteciendo ahora? Y hasta que lo entendí, o medio lo entendí, y espero que, bueno, haya una manera, una arista más en la forma de ver este día. Este día Jesús lo planeó, en primer lugar, como ya lo hemos dicho, para el cumplimiento de su palabra, donde dice que el Hijo del Hombre tendría que ser entregado en mano de los pecadores y sería entregado por unas monedas de plata. Es ahí donde entra Judas en este día. Va a convenir con los del Sanedrín, va a hacer trato con los escribas, con los fariseos, para prender a Jesús. Eso Jesús ya lo sabe. Por eso es que en el Evangelio de San Juan empezamos a leer en el versículo 21 del capítulo 13 que dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Y entonces ahí está la redacción que leyó nuestro amado hermano Panchito, Francisco Guadarrama, que con tanto amor le decimos pues Panchito y se lo decimos con mucho cariño y con mucho respeto, porque además de ser nuestro hermano en Cristo, pues es nuestro amigo. Pues bueno, uno de vosotros me va a entregar, dijo Jesús. Y luego en el versículo 36 al 38 habla acerca de la traición de Pedro. En otras palabras, uno me entregará y el otro me dejará, me negará, huirá. Y estamos hablando de los íntimos de Jesús, es decir, de las personas que le siguen como ser discípulos, se hacen llamar sus discípulos. Y en medio de tantas pruebas que le ponen a Jesús para que caiga, en medio de todas esas pruebas que los fariseos y los escribas le ponen, no basta. No es suficiente con que el pecador que busca el mal para Jesús, no es suficiente, sino que además dos de sus amigos van a hacer algo que indiscutiblemente no es nada de compromiso, de fidelidad, de exclusividad, sino es una traición completamente. Jesús habla de que Judas le va a traicionar porque lo va a entregar por unas monedas de plata. Jesús dice a Pedro que le va a negar por miedo a su vida. Y él está padeciendo el escarnio de los fariseos y de los escribas que buscan de alguna manera descreditarlo y de esa manera aprenderlo.
¿Saben qué tienen en común tanto hasta este momento, tanto los escribas, los fariseos, que le están poniendo trampas a Jesús para poderlo descreditar y poderlo aprender, junto con Judas y Pedro? Lo que tienen en común es lo que dice el versículo 34 del capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Falta de amor. Falta de amor. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pudo haber pasado esto? Porque uno de los atributos de Dios es el amor. Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, si tú crees, porque con el corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa para justicia. Cuando llegamos al punto en el que el amor se perdió, porque el amor es el atributo por el cual Dios concede todo el bien posible a sus criaturas. El amor es un atributo moral de Dios. Por lo tanto, es un atributo transferible, un atributo que también lo tiene aquellas que poseen su imagen. Aquellos seres que poseen la imagen de Dios poseen el atributo del amor, porque el amor es un atributo moral, un atributo transferible, un atributo que está dentro de la imagen que Dios dio al ser humano. En otras palabras, Dios dotó al hombre con amor. Dios dio la capacidad al ser humano de amar, de entregarse, de servir con todo su corazón y con todo su ser por amor a Dios, de cuidar, de proteger, sustentar, guiar, dirigir a su prójimo por amor. Labrar, cultivar, regir, gobernar la creación por amor. ¿Por qué ahora Jesús tiene que dar un mandamiento nuevo? ¿Por qué ahora Jesús tiene que decir que se deben de amar unos a otros? La razón es porque a consecuencia del pecado, el hombre se ha convertido en un idólatra. No quiere saber absolutamente nada de su creador y hace un Dios según su propia imagen. Porque eso sí, el hombre no puede negar ser religioso y siempre va a buscar la manera en darle razón y a su existencia. Y para ello, entonces va a pegarse a una idea, a una cosmovisión. Tendrá que arraigarse a una creencia, tendrá que tenderse de algún ídolo creado su propia imagen. A consecuencia del pecado, el hombre no puede servir amando a Dios. Y también a consecuencia del pecado, el hombre que fue diseñado para cuidar, para ser custodio de su prójimo, ahora es un verdugo. Y ese es el ejemplo más claro el día de hoy. Aquellos fariseos que están buscando la manera de descreditar a Jesús, que lo están cuestionando. Este Judas que lo va a traicionar y lo va a entregar, y este Pedro que le va a negar, están careciendo del amor. No tienen amor. Porque si estos tuvieran amor, entonces no buscarían la muerte de Jesús, no buscarían traicionar a Jesús, no buscarían matar a Jesús. Pero a consecuencia de la falta del amor, el hombre va a tomar a Jesús en sus propias manos y lo va a crucificar. Por falta de amor, podemos recordar cómo ahí Mateo nos redacta
Después de que Jesús irrumpiera en la ciudad de Jerusalén, si lo recuerdan, cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, ya lo vimos, y él entra y no para el alboroto que hay en razón a su entrada triunfal. Él no hace nada por pararlo. Él no hace nada por callar a la multitud. Aunque Jesús sabe que la multitud tiene su razón y él lleva su propio objetivo, su propia meta. Y cada quien tiene sus propios motivos por los cuales están gritando y dando palmas. Pero Jesús da a conocer inmediatamente cuál es su propósito, porque no va a la casa del rey, no va al palacio del rey a exigir sentarse en el trono de David. Va a otro palacio. El día lunes, ayer, nos enteramos que una vez que Jesús entra, al día siguiente se dirige al templo, al palacio del gran rey, señor de señores, y lo encuentra convertido en un mercado. Ayer no solamente denuncia que han hecho de su casa una cueva de ladrones y saca a palos a aquellos mercaderes, sino que también maldice una higuera y además muestra su autoridad al hecho de que aquella higuera, después de haber recibido la maldición, se seca. Ahí los fariseos y los escribas están a la expectativa. En primer lugar, porque Jesús entró y la multitud lo estaba proclamando Mesías. Y eso para los fariseos, los escribas y los sacerdotes era inaudito. No podría ser posible. Como un hijo de carpintero, un hijo de una mujer muy joven, podría hacerse llamar el Mesías. Y además, cuando irrumpe en el templo, dice, han hecho de mi casa, de la casa de mi padre, cueva de ladrones. Y recuerden que ahí están los fariseos, ahí están los maestros de la ley, ahí están los escribas, ahí están los sacerdotes, y nadie dice nada. Y además Jesús no solamente habló, sino que dice que sacó a los mercaderes. A este mismo Jesús lo ven estos hombres hablar con autoridad de tal manera que aquella higuera se seca. Aquellos hombres, estando a la expectativa de lo que venía a seguir a hacer Jesús, de lo que venía haciendo Jesús, ellos estando a la expectativa, empiezan a escuchar ciertas parábolas. Entre ellas, la parábola de dos hijos. Jesús ya no se va a esconder. Recuerden que antes de que Jesús entrara a la ciudad de Jerusalén, se escondía. Varias veces lo quisieron aprender, pero él tenía que salir a un lado porque aún no llegaba el tiempo. Cuando él sanaba, pedía que no se divulgara esa salud que habían recibido porque no era el tiempo de ser aprendido. Pero cuando llegó el tiempo, él mismo se entregó, él mismo entró, él mismo se presentó. Nadie fue tras él, nadie lo entregó. Él se entregó a sí mismo. Para ello, ocupó la denuncia. Dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, me ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él y dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió él y dijo, sí, señor, voy, y no fue.
¿Cuál de los dos lo hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Se los dijo de frente. Ya no se los mandó a decir. Ya no había inferencias en ello. Y tampoco corrió Jesús. Ya no huyó. Ahora era tiempo de hacerle frente. Era tiempo de presentarse. Era tiempo de denunciar el pecado. Aquellos que decían Hosana, Hosana el día domingo, ahora se quedan ahí perplejos, se quedan tiesos, están a la expectativa, porque Jesús no está arremetiendo contra el gobierno romano, sino contra los dirigentes de la iglesia. Ahora les está diciendo que los publicanos y las rameras van delante de ellos al reino de los cielos. Y eso por supuesto que les va a enojar más. Jesús jamás trató de quedar bien con el pecador. Sin embargo, hasta la muerte demostró que le amaba. Ahora Jesús se está presentando. Ya ha presentado la autoridad que tiene. Hace algunos días él venía de Betania para Jerusalén y recordemos que en Betania había resucitado a uno de sus amigos, a Lázaro. Así que la gente conoce quién es Jesús y ahora Jesús se presenta delante de estos hombres y les dice de esa manera, ustedes van detrás, porque quienes van delante son los publicanos, los pecadores. Y no obstante, Jesús, además de decir eso, les va a dar la parábola de aquellos labradores malvados. Aquella parábola en la cual dice que hubo un padre de familia, el cual hizo una viña, la labró, la hizo hermosa, la cercó, puso un lago, puso todo lo necesario para que su empresa funcionara. Era un viñedo hermoso. Pero se tuvo que ir de viaje. Y entonces dejó a cargo a unos arrendatarios. Esos labradores, al tiempo acordado, el dueño de la parcela, el dueño de la viña, mandó a sus criados para que pues obtuvieran el beneficio por el cual se había rentado esa tierra. Sin embargo, estos malvados labradores, dice estos siervos, dice que a uno golpearon, a otro mataron y a otros apedrearon. Y después mandó a su hijo, pensando que a lo mejor siendo su hijo lo respetarían, y sin embargo estos labradores malvados se dijeron entre ellos mismos, vengamos y destruyamos al primogénito, al hijo, matémosle y apoderémonos de su herencia, de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Fíjese, y tomándole lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ya estaba Jesús, estaba hablando de su muerte. Lo sacaron de su viña. Y entonces Jesús le dice a los fariseos, a los escribas, a los que estaban ahí, ¿qué creen que va a pasar cuando venga el dueño? Y acertaron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará? A aquellos labradores malvados le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y con maravillas a nuestros ojos. Y no era suficiente. Jesús, esta ocasión no va a huir, esta vez no está huyendo, esta vez no se está escondiendo. Esta vez les está enfrentando.
les está reclamando a aquellos portadores de la gracia que han hecho con esa gracia. Sí, es un día de controversia, porque Jesús les está reprochando lo que no hicieron y que debieron haber hecho y no lo hicieron. Y por no haber hecho eso, entonces Jesús arremete con otra parábola más, la fiesta de las bodas. ¿Recuerdan? Mandó a invitar a sus amigos, pero cada uno de ellos empezó a poner un pretexto. No puedo por esto, no puedo por aquello. Es una bendición el que tú hayas aceptado la invitación de tu familiar y el día de hoy estés con nosotros. Pero dice aquí en la parábola que un día un padre de familia le hizo un banquete a su hijo que se iba a casar y mandó a llamar a sus amigos, los invitó y uno a uno fueron poniendo su propia excusa. Entonces llegaron aquellos mensajeros y le dijeron, Señor, pues no hay. Al oír el rey esto, se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Porque además hubo aquí algunos que no solamente rechazaron la invitación, sino que además mataron a los mensajeros. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Por cuanto ustedes no hicieron lo que tenían que hacer, ahora ustedes no están invitados. Y no solamente no están invitados, sino que además están condenados a morir. Pero como mi gracia ya está derramada, como las bodas ya están a la puerta, como el banquete ya está listo, entonces a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a los judíos, que no quisieron aceptar la invitación, los desechó Jesús. Y fueron sus criados a los caminos y entonces trajeron al enfermo, al cojo, a la viuda, al huérfano, a todo cuanto se encontraban allí. Había una sola regla: tenían que ir vestidos apropiadamente. Tenían que ir vestidos apropiadamente. Hubo por ahí uno que no iba vestido apropiadamente y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, el venir vestido a esta invitación es con el vestido de la sangre de Cristo. Ahora tú puedes entrar a estas bodas gracias a la invitación de Jesús. Para entrar necesitas entrar en Cristo. Si rechazas la invitación, la cuestión es que estás rechazando la vida eterna. Estás rechazando el hecho de que tu vida sea sana, que tu vida sea salva. Ante esto, arremeten entonces los fariseos y los escribas y los sacerdotes contra Jesús y entonces van a buscar la manera en la cual puedan aprenderle. Y entonces le avientan la cuestión del tributo y después la pregunta de la resurrección. Y entonces ahí están las controversias, hasta el punto en el que Jesús acusa a los fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo,
mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y así termina el día de hoy. Así termina Jesús en medio de una controversia. Porque además hay una pregunta: ¿de quién es hijo el Cristo? Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llamó Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ahora ya está el complot hecho. No pudieron encontrarle en su palabra una falta. Ahora tendrán que acusarlo de otra cosa. Ahora tendrán que ponerle testigos falsos. Ahora tendrán que mentir con todos sus dientes para matar a un inocente. ¿Qué les falta? ¿Por qué son capaces de hacerlo? ¿Por qué son capaces de llamar a su prójimo para tramar una traición, para convenir mentir en contra de una situación, para señalar a alguien solamente porque tú le odias? Y si le odias, ¿qué es lo que te falta? La respuesta es clara, Juan lo dijo. Te falta amor. Te falta amor. Por eso vemos conflictos. Por eso somos testigos de complot. Por eso a lo largo de la historia de la iglesia encontramos grupos disidentes que se separan por sus propias ideas y son capaces no solamente de señalar a su prójimo, sino son capaces incluso de hasta quitarle su propia vida. La falta de amor ciega al hombre. La falta de amor cegó a Judas. La falta de amor cegó a Pedro. La falta de amor cegó al sacerdote, al sumo sacerdote. La falta de amor cegó a los fariseos y a los escribas. La falta de amor es lo que permite que dentro de la iglesia haya conflictos personales y dejemos a un lado el misterio de la salvación, del evangelio. Hoy es día de controversia, porque unos buscan matar a Jesús y Jesús busca la muerte, y la busca porque sabe perfectamente que ese es el camino para que tú hoy que vienes en busca de su paz, para que hoy que tú vienes en busca de su reconciliación, para que hoy que tú vienes en busca de esperanza, de consuelo y de amor, lo puedas obtener hoy. Y es a través de Jesucristo. Amigo, hermano, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor es importante
para no traicionar, para no entregar, para no negar a Jesús. Padre, perdónanos porque quizás no ha sido con palabras con las que te hemos negado, sino con los hechos. Cuando hemos aborrecido a nuestro hermano, cuando lo hemos señalado, cuando lo hemos juzgado, cuando lo hemos menospreciado, porque quizás viste de chanclas, porque quizás no sabe hablar, porque con trabajos sí sabe escribir y tiene muchas faltas de ortografía, o porque quizás no es del estereotipo europeo, porque quizás no tiene un hermoso apellido. Señor, perdónanos, porque quizás nosotros mismos hemos hecho controversia, porque quizás nosotros mismos hemos apagado el amor de otros, porque quizás nosotros mismos hemos propiciado que otros no vengan a ti. Quizás en lugar de dar testimonio de que somos tus hijos, hemos conflictuado el evangelio para con los demás. Hoy vemos que el problema no eres tú. Hoy vemos que el problema somos nosotros, que no te queremos aceptar. Y si te aceptamos, va a ser bajo nuestras propias condiciones. Y así no funciona. No funciona de acuerdo a nuestras creencias, sino conforme a tu voluntad. Por eso te ruego, Señor, que dirijas la vida de nuestra hermana José Sámano, que dirijas la vida de Adiraí Santiago, de Beto, que dirijas la vida de mi hermana Elimagda y bendigas a su hija, a su nieta, que cuides y protejas a su yerno, a la mamá de mi hermana, a sus familiares, a las personas que le rodean, a las personas a las que ella puede mostrarle su amor, a la familia Arillo, tanto a mi hermana Gloria como a mi hermana Edith. Bendíceles abundantemente y más esta semana, Señor, donde todos estamos en un sentimiento de humillación a ti y de gratitud por tu sacrificio. Bendice a tu hija Vicky López. Concédele las peticiones de su corazón y permite que sus hijos experimenten tu amor, al igual que en la familia y en la vida de mi hermana Leti Sámano. Que tú les sigas cuidando, sanando, proveyendo, y tu presencia nunca falte, al igual que en la vida de Saraí Pineda, en la vida de Caleb, en su salud. Tú sanas, Señor, su cadera. Di la palabra y bastará. Es suficiente, Señor. Cuando escucho los testimonios de milagros, mi corazón, Señor, tú lo conoces. Y nada puedo ocultarte delante de ti. Ayúdame en mi incredulidad, decía aquel varón. Ayúdame, Señor. Toma en tus manos las necesidades de este jovencito Aarón Martínez, de su familia, de su papá, de su mamá, de su abuelita, de sus hermanos, de sus sobrinos. La vida de mi hermana Mari Carmen Rodríguez, sus dolencias, sus angustias, sus temores, sus alegrías. Bendícele, Señor, en su vida. Confórtala y valle de muerte, que sienta tu presencia siempre. Sé tú con nuestra hermana Chabelita Villalobos, Señor, con sus hijos, con tu siervo Jonathan Vázquez, con mi hermana Rebeca Salazar, su familia. Gracias te damos porque tú has dado testimonio a través de su vida que vives y reinas. Toma en tus manos la vida de Carolina Martínez, de tu siervo Samuel Moreno, de tu hijo Juan Carlos Román,
de nuestra hermana Nati Licea. Bendice a Alice Hernández, a sus hijitos, a su familia, a Jennifer Santiago, a su esposo, a su hijo, su negocio, su empresa, a nuestra hermana Lupita López. Toma en tus manos su familia, su esposo, sus hijos, el negocio de su esposo y sus hijos. Salva a su familia, Señor. Gracias por la vida de tu hija Eliazar de la Cruz, por la vida de su esposo, la vida de sus hijos. Que todos experimenten de tu amor, al igual que mi hermana Analí García y su hermana, y su papá y su esposo y toda su familia, Señor. A nuestra hermana Petrita Moyao, a sus hijos, a mi hermano Maximino Santana, a su familia, a la familia Ortiz, a Mari, a Alfonso, a sus papás, a sus tíos, a sus familiares, Señor. A su tía que ha estado malita y que gracias a ti, Señor, que intervienes en su salud. A Marberly Spen, Señor. Tómale en tus manos. A todos mis hermanos que tanto necesitamos de tu amor y también reflejar de tu amor. A nuestra hermana Bertita Castañeda, bendícele. A ella, a sus hijos, a Josué, a toda su familia, Señor. Gracias, Padre, porque nunca falta tu palabra y hoy hemos escuchado tu consejo. Tómanos en el hueco de tu mano santa y, Padre, que mis hermanos reciban lo más hermoso que podemos recibir en nuestra vida, que es la reconciliación contigo y el poderte llamar Padre y el que tú nos veas con ojos de amor y nos sonrías cada día. Pon amor en nuestra vida. Pon amor en nuestro corazón. Sazona nuestras palabras de amor, nuestros pensamientos de amor, nuestro sentir que sea en amor. Ya no permitas que sigamos señalando al prójimo. Permite que vean los de afuera nuestra unidad y que entonces sepan que somos cristianos de verdad, que no traicionamos, que no negamos a nadie, que nos amamos como tú demandas de nosotros. Gracias, Padre, por tus hijos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Amén. Mis hermanos, pues gracias a nuestro Dios, hermanos, vamos a continuar con las ofrendas. El día de hoy está nuestro hermano Juanito, que el Señor le bendiga. A David Juárez. Perdón, nuestro hermano David Juárez, que el Señor le bendiga abundantemente a su siervo. Él nos va a dirigir con la oración a nuestro Dios por las ofrendas en respuesta a la palabra escuchada. Dios les bendiga, les amo en el Señor. Señor, gracias por este mensaje. Y en medio de la controversia, Padre, te pedimos por amor. En medio de la controversia pedimos amor y ahora expresamos nuestra gratitud a ti, Padre. Recibe nuestras ofrendas, Padre. Que este mensaje nos acerque más a ti. Te lo rogamos, Padre. Porque tú amas a tu iglesia, Padre. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Seguimos con la alabanza. Gracias, hermanos. Vamos a entonar el himno 441, el dador alegre. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor, Dios ama al dador alegre, no des por tristeza
Gracias a nuestro Dios, hermanos, que es el día martes. Gracias a Dios que tenemos la bendición de poder llegar a este día y nos seguimos gozando, hermanos. No estamos en vacaciones, estamos celebrando la última semana de nuestro Señor Jesucristo como en su estado de humillación. Va a ser el último la última semana en ese sentido, hermanos. Vamos, hermanos amados, a despedirnos de este momento, no antes hacer una oración especial por nuestra hermana Gudelia. Hermanos amados, ella hace unas semanas pues mandó saludos, ella está al pendiente también de ustedes a través de la oración, y mandamos muchos saludos a nuestra hermana Gudelia, y les ruego, hermanos, que se unan a esta oración. Yo sigo creyendo en que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que sigue sanando y que sigue consolando y que sigue rescatando nuestra vida de la tristeza. Así que les invito, hermanos, a que hagamos esta oración y después damos gracias a nuestro Dios. Oremos por nuestra hermana Gudelia, que el Señor la fortalezca, que el Señor la sane, que el Señor ponga todos los medios para que ella salga adelante y que Jesús pueda hacer su alegría, su gozo, aún en medio de la enfermedad. Vamos a orar. Padre, te alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Padre, te confesamos, nuestro Señor, nuestro Salvador, y también te confesamos como nuestro Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. En esta noche, tu iglesia, Betel, se une, Padre, para interceder por tu hija Gudelia. Nos unimos todos, Padre, en este mismo sentir, levantando manos, Señor, hacia tu presencia, en señal de confianza a ti, de reverencia a ti. Y Padre, te suplicamos humildemente por la salud de mi hermana Gudelia. Sánale, Señor, sánale, que ella en su corazón pueda tener alegría, gozo, y en su cuerpo pueda gozar salud. Di la palabra y bastará. Dale en estos días alegría y gozo a mi hermana. Que tu sacrificio sea suficiente para romper las cadenas de tristeza y de enfermedad. Sana a mi hermana Gudelia. Usa los medios que tengas que usar para que ella pueda tener la salud que pedimos esta noche. Gracias, Padre, por su vida. En tus manos la depositamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, te damos por este culto, por este momento que tú nos has permitido tener, esta hora tan rica, Señor, en la que recordamos lo que sucedió hace aproximadamente 2021 años. Y, Padre, nos gozamos porque a pesar de que tú sabías hacia dónde te estabas perfilando, hacia dónde estabas caminando, no te importó por amor a nosotros. Para que hoy mi hermana Gudelia pueda encontrar la salud y nuestros invitados puedan encontrar la esperanza que han perdido y tus hijos puedan reconciliarse contigo después de un largo año en el que a lo mejor se han apartado de ti. Gracias, Padre, por este culto. Sigue usando a tus hijos a través de la música, a través de la dirección, a través de la dirección de estos medios, de tu palabra, la exposición, y que seamos solamente como un espejo, como el sonido de una cueva, un reflejo tuyo y un eco de tu voz, para bendición de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahí nos quedamos en la página. Recuerden, ahí tenemos los avisos de nuestros trabajos semanales. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana puntualmente a las 7 de la noche, miércoles, siguiendo la Semana Santa. Que Dios me los bendiga abundantemente. Les mando un abrazo. Saludos a nuestros hermanos que estuvieron ahí en los controles, a nuestro hermano diácono David Juárez en la oración, a nuestro hermano, a nuestros hermanos, a nuestro hermano Samuel Moreno en la dirección de los cantos, a Lluvia en el canto de ofrendas, a nuestros hermanos Juan Carlos, a Karen, a todos nuestros hermanos, a ustedes que también han estado allí. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un buen descanso. Hasta mañana.